Y vamos a continuación les decía que vamos a tener a continuación algo que hemos denominado un short talk, digamos una conversación corta, ¿no es cierto? Donde invitamos al señor Juan Manuel Martínez, él es director general del Instituto Nacional de Economía Social, el INAES, quien a su cargo tendrá la exposición Jóvenes en el Campo. Señor Manuel Martínez, por favor, adelante, lo escuchamos. Gracias, muy buenos días, tardes, ya días todavía. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me voy a permitir esta holgura en poder estar dialogando así. Quiero agradecer desde luego a todas las personas que han hecho posible este evento, este gran evento, este promisorio evento. Y bueno, desde esa emoción me voy a permitir platicar un poquito. Me han propuesto este tema de hablar de jóvenes rurales, pero me voy a permitir hacerles una propuesta y un desafío de cómo trabajar con los jóvenes rurales, y creo que, como bien se ha dicho en esta mañana, en cuanto a diagnóstico, compartimos muchas características los países de la Alianza del Pacífico que podemos implementar en conjunto. Entonces, si me permiten, comenzaremos. Un poquito datos sobre los jóvenes, aunque tendré el riesgo de ser reiterativo, pero me parece que esta gráfica es interesante para ver en nuestros países. Si bien necesitaríamos actualizarla un poquitín, podemos ver, como ya se ha insinuado en varias ocasiones con mis antecesores, que los jóvenes, para decirlo rápido, no están mayoritariamente en el campo. Podemos ver ahí esta tasa, como al contrario, quien más está en el campo son los adultos. Vemos la diferencia también entre las mujeres. Si vemos, las mujeres jóvenes son las que menos participación activa y productiva tienen en el campo, no así los jóvenes varones, pero es inquietante pensar que solo tengamos 7.3% de los varones incluidos en las actividades agrícolas. En gran medida porque lo que nos tiene aquí también es un eje transversal que tiene que ver con la producción de alimentos, y ahí es donde están los alimentos. Entonces, esta es una foto, si bien un poquito atrasada, de 6 años, pero que nos da un semblante de cómo estamos en nuestra región. No voy a profundizar mucho en esto, creo que también estos datos se han generado, pero desgraciadamente, y disculpen mi pesimismo en este momento, lo que quiero ilustrar es muchas características que hacen que creo que no es exagerado decir que las generaciones de adultos le hemos estado fallando a los jóvenes, justo en un momento privilegiado en la historia de nuestros países, en que la composición demográfica de nuestros países es mayoritariamente joven, pero la estructura social y económica no está propiciando que esos jóvenes sean puntal del desarrollo y que justamente ellos puedan acceder al bienestar. Ya ustedes habrán visto ahí algunos datos. Pero el dato, sin duda, más preocupante y desgarrador, que creo está totalmente relacionado con esta falta de oportunidades, es que son los jóvenes los que están desgraciadamente inmiscuidos en el tema de la violencia y el crimen organizado. He puesto en rojo eso, que la mayor parte de los victimarios y las víctimas son jóvenes varones entre 10 y 29 años. Y en algunos países llegan hasta 40% esa proporción. Disculpen que sea pesimista, pero creo que tenemos que hacer una foto para hacer una reflexión profunda de dónde estamos y hasta dónde podríamos ir. Desde el punto de vista nuestro, todas estas circunstancias que desfavorecen a los jóvenes para que accedan a una vida digna tienen que ver mucho con la desigualdad, y especialmente en un continente tan rico como el continente americano, como Latinoamérica, que tengamos estas poblaciones tan extendidas padeciendo, creo que es confrontante moral, éticamente, pero también profesionalmente. Déjenme compartir esta fotografía. Es la misma fotografía tomada en 2 lugares de la Tierra en el mismo momento. Se trata de los últimos 30 años. En la parte de arriba
la fotografía es tomada en los Estados Unidos, en la parte de abajo la foto es tomada en Europa Occidental. Es un informe que realizó el equipo de trabajo sobre la desigualdad encabezado por un economista pues que ha estado muy a la moda en Francia, Thomas Piketty. ¿Qué nos dice la gráfica? Los 30 últimos años en las dos y en el eje de las Y, el porcentaje de riqueza existente en estas dos regiones del mundo. La gráfica en color rojo nos dice el nivel de propiedad que tenía el 1% en cualquier momento del tiempo, y el azul, el nivel de propiedad que tenía el 50% de la población más pobre de las dos regiones. Y como podemos ver, para abreviar un poco en el tiempo, las políticas que ha implementado Estados Unidos para su población en los últimos 30 años ha generado que si en el año 80 el 1% de su población no llegaba a tener el 11% de la propiedad, 30 años después terminó arriba del 20% de la propiedad. Y el 50% de la población, estamos hablando, depende del tiempo, pero en promedio unos 150 millones de habitantes, de tener un 21% de la población, perdieron el poder de propiedad de la riqueza de Estados Unidos hasta llegar a más o menos un 13%. La gráfica de abajo ya no le explico mucho porque creo que la lógica se ha descrito con la de Estados Unidos. En Europa, si bien se incrementó un poquitín la desigualdad, no tuvo ni mucho menos ese cruce, ni cerrarse dramáticamente. Las gráficas lo pueden demostrar. Disculpen que sea pesimista con eso, pero aquí cambiamos. En el mismo informe me gusta mucho esta gráfica que es más bien optimista y que nos dice que eso sí se puede revertir. Lo que nos plantean estos economistas, ya con unos ejercicios macroeconómicos bastante complejos, en la parte blanca de la gráfica nos plantean el pasado, las más gráficas que les he mostrado, y en la parte gris es la proyección que tienen. Y en resumen nos dicen, la desigualdad sí es evitable. Nos ponen 3 modelos. En azul, si todos los países de la Tierra adquiriéramos las políticas sociales y económicas que tuvieron los Estados Unidos los últimos 30 años, se incrementaría la desigualdad. En naranja y rojo significa si cada país siguiera a su aire, es decir, si México mantuviese el mismo modelo económico, si Perú mantuviese el mismo modelo económico, si Europa mantuviese, etcétera, etcétera, ¿qué pasaría? Se incrementaría la desigualdad, si bien es interesante que el 50% no perdería tanto su propiedad y el 1% sí incrementaría. Pero bueno, eso si cada quien fuera a su aire. Pero si nos organizáramos y tuviéramos un conjunto de políticas parecidas a las que tuvo Europa de Occidente durante los últimos 30 años, entonces sí tendríamos una posibilidad de reducir la desigualdad hacia el año 2050. Interesante, ¿no? A mí me da esperanza. ¿Y qué hizo Europa? Disculpen que sea tan proselitista, pero es el instituto que me toca la responsabilidad que tengo yo en México. ¿Qué hizo en Europa? Pero antes, déjenme profundizar un poquito el tema. Estaba ya pasando el concepto central. A esta nosotros en el equipo le hemos llamado la madre de todas las gráficas. ¿Por qué? Lo que nos habla es un poco retrasada, es una publicación que tuvo este periódico europeo Le Monde Diplomatique en el 2009, justo para explicar la crisis financiera que tuvimos ahí. Y lo que nos habla es de la economía financiera del planeta. Me voy a centrar en la gráfica que está hasta arriba. Uy, no estaba programada. Bueno, disculpen, algo se desconfiguró. Si nos fijamos hasta arriba nada más, o sea, lo que iba a hacer era aislar esa gráfica, la que está hasta arriba. No tengo un láser, pero pues con mis instrumentos tecnológicos, es decir, digitales, que es mi dedo, me gustaría que se centraran en el ángulo izquierdo superior. La primera franja pequeñita, lo que dice ahí es comercio mundial. En un día, ¿cuántos miles de millones de dólares comercia el planeta Tierra? Ahí están todos los Nespresso, ahí están todos los cereales, todas las transacciones de bienes y servicios que hace el planeta Tierra, en esa pequeña franja verde.
La que le sigue, hacia arriba, es el Producto Interior Bruto del planeta. Ahí metemos todos los impuestos, todos los pagos de deuda entre países, un montón de componentes. Ahí está el Producto Interno Bruto y los economistas sabrán bien cómo se compone. Ahí está. Más o menos de la misma envergadura, vemos ya el primer cuadro en color más marrón, es el mercado bursátil. Es decir, ahí están las acciones de Nestlé, las acciones de Apple, las acciones de la empresa que ustedes quieran nombrar o les venga a la mente. La siguiente franja, en un color ya más anaranjado, están los mercados de intercambios. Esos mercados donde tenemos a los futuros, donde el cacao, que todavía no existe en el planeta Tierra, puede ser ya comerciado, comprado y vendido, por lo tanto, obtuviendo ganancias por especuladores financieros cuyo único interés es tener esa ganancia y que implican una presión sobre el mercado, incluso de grandes empresas como Nestlé, y ustedes lo sabrán muy bien. Pero miren la proporción. Y lo último, la amarilla, son los mercados de derivados, donde yo estoy seguro, o bueno, doy un poquito el nivel de duda, pero estoy prácticamente seguro que ninguno de los que estamos en esta sala tiene participación sobre esos mercados, que tienen que ver con estos paquetes que en ese momento llamaron tóxicos, de la deuda sobre la deuda, más la deuda con otra deuda, incorporado a algún financiamiento, etcétera, etcétera, y que miren la proporción de economía que plantea. Ustedes dirán, ¿qué contraste? Esta plática es sobre jóvenes rurales. Pero les pregunto, les propongo hacer una reflexión. ¿Tendrán que ver estas gráficas con el mundo de los jóvenes rurales? ¿Será que estas gráficas nos dan una fotografía, si quieren, un poco arbitraria, un poco simplista, pero muy profunda, creo, de cómo se ha manejado el planeta Tierra? Diré un último comentario sobre esta gráfica. Vean la evolución desde 1900 hasta 2009, la evolución del índice Dow Jones en Nueva York. Yo que leo, cada quien tendrá su lectura, es: la humanidad ha podido vivir sin esto. Miren qué bonito silencio se hizo. La humanidad, este fenómeno que vemos ahí, es brutalmente reciente. Esta primera curva está en el año 85, para quienes no puedan ver desde ahí atrás. Aquí estamos en el año 2000, cuando tiene esa caída. 2009, esa otra caída. Tremendamente reciente. Bueno, última reflexión sobre esto. ¿Por qué se puede? ¿Por qué se ha podido llegar a esto? Desde nuestro planteamiento. Se ha podido porque las decisiones sobre las reinversiones en los ciclos económicos están en manos de muy pocas personas, y esas personas tienen objetivos mayoritariamente objetivos económicos, no objetivos sociales. Con eso describo yo la economía social. ¿Qué es la economía social? Empresas donde la mayoría de las decisiones las tomamos las personas, porque los propietarios de las empresas son quienes imprimen lo que para nuestro gusto es el factor más importante para la generación de riqueza, que es el trabajo. Permítanme otra reflexión que pareciera colocada en la otra esquina de la sala. Desgraciadamente teníamos las cifras en que nuestra región latinoamericana padece del flagelo de la violencia y la delincuencia. Vengo de un país donde desgraciadamente muchos territorios son inaccesibles, incluso en este momento para el Estado mexicano, por la descomposición del tejido social. Permítanme compartir una reflexión totalmente empírica, y tomo responsabilidad personal sobre ella, no institucional, de qué pasa con un joven rural. ¿Qué le ofrece el crimen organizado? El crimen organizado le ofrece ingreso, le ofrece poder y le ofrece identidad.
Sé que es una reducción, sé que es simplista, pero lo hemos ido constatando en el tiempo. ¿Qué planteamos nosotros? Y terminaremos con un ejemplo muy concreto. Planteamos generar empresas donde estos jóvenes encuentren ingreso, poder e identidad. Y eso es lo que no sale en el Excel, lo que no sale como balance de resultados positivos en el mundo de la economía social y el cooperativismo, que ha sido su forma más históricamente conocida. Normalmente se nos plantea que la economía social es pequeña, chiquita, marginal, que no puede participar de procesos tecnológicos amplios, y eso es una mentira. No teníamos datos contundentes, pero afortunadamente la Alianza Cooperativa Internacional hace unos años generó el Monitor Cooperativo Internacional, pueden acceder ahí en monitor.coop. Estos son los datos que publicaron en el 2007. Analizan más o menos 2.500 empresas y se focalizan en 300, las 300 más ricas, que facturan cuando menos $100 millones al año. Sumadas, tienen 2.39 billones de dólares. ¿Qué significa eso? Esos 2.39 colocarían al cooperativismo, a esas empresas, 300 empresas ricas, más o menos entre el Producto Interno Bruto de Francia y de la India. Y nosotros sabemos que ese no es todo el mundo de la economía social. No hay un estudio serio que nos dijera cuánto más, pero pongamos por inferencia básica y con algunas ecuaciones que la economía social tuviera el doble de ese 2.39 billones, nos colocaría como tercera economía del planeta. Y como dotador de empleo, más de mil millones de empleos directos que genera la economía social en este planeta. Eso es lo que a mí me toca impulsar en México. En el mundo hay experiencias tremendas como Mondragón en el País Vasco, que son un conjunto de 120 cooperativas de un nivel de tecnificación alucinante. De grande en México, cuando la secretaria me invitó a trabajar, me dijo, ¿qué vamos a dejar? Bueno, las bases para que en México tengamos un sistema financiero parecido a Alemania, donde en Alemania solamente el 26% de los alemanes utiliza bancos, el 74% utiliza sus bancos, con las cajas de ahorro y con las cooperativas de ahorro y préstamo. En Quebec es similar. Hay más socios de Desjardins que población económicamente activa en Quebec. En Suiza, por eso quise incluirlo, la totalidad del mercado de la distribución de minoristas, de los supermercados, está contenido en 2 cooperativas, DICOP y Migros. El gobierno de Seúl en los últimos 5 años generó unas cadenas de integración de empresas de alta tecnología proveedoras de los grandes monstruos tecnológicos de Corea. En Japón, hablar de seguridad alimentaria pues es un poco extraño cuando ellos tienen prácticamente asegurada todo su suministro de pesca y de agricultura con una sola cooperativa, el Seno Group, que tiene 12 millones de personas. Y así podríamos mencionar muchos ejemplos en el mundo, la cooperativa Los Pinos en Costa Rica, que tiene seguridad alimentaria en tema lácteo para Centroamérica, etcétera, etcétera. En México no estamos tan mal con todo y de que hemos tenido 30 años de políticas en contra del sector. Tenemos un poquito más de 8.300.000 socios en cajas de ahorro, con un equivalente de activos, lo digo un poco en broma, a 400 años del presupuesto que tengo yo en el instituto. Todas esas fórmulas nos hacen pensar que hay mucho sentido en proponerle a los jóvenes agrarios este tipo de fórmulas. Porque ¿qué incentivos le estamos dando a los jóvenes rurales en nuestros países? Tenemos un ejemplo muy interesante. Yo no puedo tomar caravana con sombrero ajeno. Estos datos que les presento es un programa que tuvo Nestlé, la gestión anterior, con el Instituto Nacional de la Economía Social, la gestión anterior. Son los datos que he podido recabar, en que tuvimos un ejemplo muy interesante. Se llamó el Cocoa Plan en el estado de Tabasco, que por algo, bueno, la creación, no sé si la Pachamama, Dios o el Big Bang, se esmeró que fuese Tabasco el lugar del planeta Tierra donde naciera el cacao. Desgraciadamente las políticas y muchas circunstancias han hecho que nuestra producción se vaya a los suelos, pero ejercicios como este con Nestlé nos ha hecho reintegrar productividad, transferencia técnica y arraigar a los jóvenes en el territorio. Desgraciadamente no se impulsó como creo que se tendría que impulsar, y ahora haré un comentario sobre eso.
Tuvimos más o menos esta proporción de participantes, mayoritariamente masculina, pero es interesante que pudieron mis antecesores en su momento generar también una diversidad en el tipo de proyectos que se hicieron. Muchos fueron de transferencia técnica directamente en la producción del cacao, pero la mayoría fue ya en el valor añadido. Por eso sí yo podría decir que a nosotros en el INAES y articulados con Educación Pública, con el Instituto Nacional de la Juventud, que estamos aquí representados, nos interesaría mucho seguir trabajando con Nestlé en esta línea y que podamos avanzar. Hace rato nos preguntaba una compañera de Nestlé, ¿cómo podemos fortalecer relaciones? Hagamos relaciones de negocio. Si Nestlé u otras compañías que pertenecen a la economía real, no ficticia, financiera, se quieren aliar con nosotros para arraigar a la población en el territorio, arraigando su riqueza, nosotros estamos totalmente convencidos de que es una ruta y por ahí podemos caminar. Por eso estoy persuadido que este tipo de modelos, de estas alianzas de negocio en la economía real, que yo digo la economía humana, donde intervenimos las personas, puede cambiar los sentidos e incentivos que podemos darle a los jóvenes rurales de nuestra región. Para que entonces con programas, disculpe que no lo puedo detallar mucho, pero con programas como el que hemos establecido con Nestlé, podamos darle vuelta a la página y a los jóvenes, a nuestros jóvenes, podamos plantearles un ingreso que genere desarrollo en sus comunidades, un poder que tiene que ver con la democracia, y eso se da porque si ellos deciden sobre su empresa, tienen ese primer poder que les hace tener un lugar en el mundo. Y finalmente tienen una identidad de personas que están al servicio de otras personas, no de un ente financiero que, insisto, no está en esta sala y que creo que es la gran tendencia a revertir para que las personas seamos los dueños del futuro y de la paz. Muchísimas gracias. Señor Martínez, no se baje, por favor. Regáleme una foto de estilo con el señor Lauren y con Liliana Miranda, por favor. Lauren Freis, CEO de Nestlé Zona Américas, y Lilian Miranda, CEO Nestlé Perú, Bolivia. Listo, muchísimas gracias. Luego de la presentación del señor Juan Manuel Martínez, vamos a dar inicio al panel número 3. Este tercer panel del Ministerio de Trabajo lleva por nombre Mejorando el acceso de los jóvenes peruanos al empleo decente, avances y próximos pasos. La exposición estará a cargo de la señora Gloria Zambrano, directora general de Empleo del Ministerio del Trabajo del Perú. Por favor, acompáñenos. Y también invitamos al escenario a los panelistas que nos acompañarán: a Fernando Arap, subsecretario de Trabajo del Ministerio de Trabajo de Chile. Adelante, por favor. Y a Mara Salazar, directora de Asuntos Jurídicos Hemisféricos en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México, para que nos acompañen en este panel. Muy bien, dejamos en el uso de la palabra a la señora Gloria Zambrano, directora general de Empleo, para dar su exposición. Por favor. Sí, gracias. Bueno, buenos días. Primero quisiera agradecerle a Nestlé y al Ministerio de Relaciones Exteriores por esta invitación y disculpar a la ministra y al viceministro por no haber podido estar presente este día debido a que tienen un evento el día de hoy en el Congreso. ¿Puedo levantar un poquito? Bueno, el día de hoy el tema que nos une son los jóvenes, ¿no? Que es una preocupación real, digamos, de nuestras sociedades y también para el Ministerio de Trabajo y en general para el Gobierno del Perú. Primero, bueno, quiero comenzar
siempre, como siempre, con el diagnóstico, ¿no? Cuando estamos hablando de jóvenes, ¿cuál es la problemática de la que estamos hablando en términos de empleo? En el Perú hay 8 millones de jóvenes en edad de trabajar. 5 millones conforman la PEA. De estos, 4.6 millones son jóvenes ocupados. Tenemos 8.5% de nuestros jóvenes, aquí jóvenes, cuando hablamos en Perú estamos hablando de la población de 15 a 29 años, que se encuentran desempleados y como se dan cuenta, la tasa de desempleo juvenil es más alta que la de los adultos. Pero de estos 4.6 millones que se encuentran ocupados, tenemos que 75% de ellos se encuentran en el sector informal. Entonces, ¿qué es lo que quiere desde el Ministerio de Trabajo? Nuestro objetivo es insertar a los jóvenes a nuestro sector formal, que tengan empleos formales donde puedan tener beneficios como vacaciones, ¿no? Pensiones y todos los beneficios que le da la ley. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos estas tasas de desempleo y por qué tantos jóvenes en el sector informal? Por un lado, hay una invisibilidad de los jóvenes en el mercado. Los jóvenes salen, tienen menos experiencia, si no tienen menos experiencia, no tienen esa credencial, ¿no?, que requiere la empresa para poder seleccionarlos bien e insertarlos al mercado. Como les decía, tienen menos acreditaciones, muchos de ellos no tienen educación básica completa, 6 de cada 10 tienen una educación básica incompleta, entonces no tienen una credencial que tradicionalmente es lo que usan las empresas, las credenciales de las universidades o los institutos para poder seleccionar mejor a sus jóvenes. Tienen bajo capital social. Muchos de nuestros jóvenes, justamente hablamos hace unos momentos de los jóvenes de las zonas rurales, ¿no? Bajo capital social, no tienen acceso a la información acerca de qué oportunidades laborales se ofrecen en el trabajo. Tienen bajo presupuesto. Muchas veces las empresas, obviamente, no conocen a la persona y como parte de sus procesos de selección piden diferente documentación que pueda acreditar a los jóvenes, ¿no? Sobre todo, como ya habíamos hablado, no somos ajenos a los temas de violencia y criminalidad que hay. Entonces, obviamente las empresas cuando quieren seleccionar a alguien necesitan, ¿no?, certificados policiales, certificado de antecedentes. Entonces, todo eso cuesta al joven. Hay una inversión para el joven en tener información y brindar información a la empresa. Y son jóvenes recién egresados, ¿no?, que no tienen ese dinero para invertir. Entonces, ahí también hay un problema. Y todo esto invisibiliza al joven, ¿no? Son barreras para él para poder entrar al mercado de trabajo. Por otro lado, tienen una baja preparación, ¿no? Y eso viene una queja, no es una queja de las empresas, sino es realmente una realidad que nos hacen llegar muchas veces las empresas. Todos somos conscientes de que tenemos una deuda social con los jóvenes en el tema del sistema educativo. Muchos de ustedes seguramente han escuchado los resultados de PISA, ¿no? Los jóvenes salen de una educación de 11 años, de una educación básica, con competencias en habilidades lectoras, razonamiento lógico y digamos, conocimientos tecnológicos muy bajos, ¿no? Muchos salen, egresan de la escuela, sabiendo leer, pero sin entender lo que leen, ¿no? Entonces, tienen una baja preparación y eso también es una limitación para su empleabilidad. Los jóvenes también tienen temores. ¿A quién no le ha pasado que ha egresado del colegio y le preguntan qué quieres estudiar y no tienen una respuesta clara de qué quieren estudiar? Más aún cuando no tienen información. Entonces, también nos genera esto un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos siguen el mecanismo tradicional y seguir las profesiones tradicionales sin conocer que muchas veces, actualmente, por ejemplo, hay una alta demanda de técnicos, ¿no?, que las empresas están demandando. Y ahí, por ejemplo, tenemos una inadecuación ocupacional casi del 60%, o sea, 6 de cada 10 egresados están ahorita en un empleo que no se adecúa a lo que ellos han estudiado. Entonces, hay un problema ahí. Entonces, en general hay un problema de falta de información, ¿no? Falta de información para escoger una carrera, ¿no? Una falta de guía acerca de qué ruta, qué trayectoria profesional puede seguir de manera que siga creciendo el joven durante su carrera. Entonces, ante este panorama,
¿qué es lo que hace el ministerio? ¿No? Es un reto bastante grande y, como ven, es un reto bastante complejo. Entonces, el ministerio se ha centrado principalmente en tratar de proveer herramientas al joven para que encuentre esta información y que pueda insertarse, tratar de capacitar al joven para que mejore su nivel de empleabilidad y, por otro lado, también dar certificación al joven para darle una señal a la empresa para que mejore sus procesos de selección y pueda estos jóvenes que no tienen este tipo de certificaciones tener mayores oportunidades para poder emplearse. Entonces, dentro de la ruta de generar información para la orientación de los jóvenes, este problema que yo les decía, que el joven termina y no sabe qué cosa puede seguir. Muchas veces sigue estas carreras tradicionales sin encontrar. Entonces, hemos trabajado esto en coordinación con el Ministerio de Educación, dos plataformas, ¿no?, que actualmente cualquier joven puede acceder, ¿no? La plataforma de Ponte en Carrera y la plataforma de Proyecta tu Futuro. Ponte en Carrera es una plataforma que lo que busca es dar información para que el joven pueda escoger una carrera y saber dónde estudiarla. Entonces, la información que se pone en Ponte en Carrera es acerca de las carreras que ofrecen las universidades, las oportunidades de trabajo que se están abriendo. Hacemos una proyección ocupacional para que los jóvenes sepan cuáles son los niveles de empleabilidad si es que deciden estudiar una carrera. En Proyecta tu Futuro, más bien, está enfocada en aquellos jóvenes que de repente ya están insertados en el mercado laboral y lo que queremos es más bien que los jóvenes permanezcan en el empleo. Entonces, muchas veces entran al empleo, pero ellos no conocen las habilidades que las empresas requieren o qué habilidades, qué performance deberían tener para poder permanecer en el empleo. Entonces, a través de Proyecta Futuro, lo que nosotros hacemos una orientación acerca de su camino formativo, ¿no?, las habilidades que debería tener o que se están requiriendo por el sector empresarial, y también información acerca de capacitaciones, porque somos conscientes de que hay una deficiencia de las habilidades blandas en los jóvenes. Pero además de esto, ¿no?, sí estamos trabajando en la línea en el Ministerio de Trabajo para hacer proyecciones de ocupación, ¿no?, en esta línea de brindar información a los jóvenes. Entonces, este año vamos a tener la suerte de tener acceso a la planilla electrónica para poder analizarla y, en base a la planilla electrónica, comenzar a hacer estudios prospectivos acerca de la demanda, encontrar dónde se encuentran las estacionalidades, en qué sectores se están demandando qué tipo de ocupaciones y poder hacer así mejores proyecciones para poder orientar a los jóvenes. Por otro lado, en el Ministerio estamos promoviendo la capacitación y formación laboral de los jóvenes. Dentro de las acciones que estamos realizando, tenemos al proyecto Jóvenes Productivos, que está dirigido principalmente a jóvenes en situación de pobreza y desempleo. ¿Qué ofrece Jóvenes Productivos? Lo que Jóvenes Productivos ofrece es capacitación técnica y orientación para el autoempleo, capacitación para el autoempleo. Entonces, esta capacitación, por ejemplo, que también nosotros ofrecemos a los jóvenes, también está orientada hacia las demandas ocupacionales en las principales ciudades del país. Pero ahora, con estos nuevos estudios prospectivos, probablemente el próximo año sí podamos ya tener unas proyecciones a nivel nacional, justamente porque cuando nos centramos en las principales ciudades sentimos que no estamos enfocando aquel empleo que podría estarse generando en empresas que están ubicadas en las zonas rurales. Entonces, con Jóvenes Productivos, allí también tenemos un trabajo en el tema de modalidades formativas, ¿no? Porque la idea es capacitarlos, no darles solamente una capacitación para darles una acreditación acerca de un oficio o una ocupación técnica. Lo que queremos es estamos desarrollando estos perfiles ocupacionales justamente para identificar las habilidades que se requieren para este tipo de ocupaciones, pero con una mirada no solo de que estas habilidades permitan al joven insertarse, sino que permanezcan en el empleo. Y ya les voy a hablar un poco también del trabajo que tenemos en el marco del desarrollo de las competencias. Entonces, con esto lo que queremos es mejorar la empleabilidad del joven, ¿no? Y que salga con una certificación que pueda ser tomada por las empresas para que también incrementen sus probabilidades de que puedan ser insertados al mercado.
Y por otro lado, un reto que tenemos es promover el aprendizaje basado en el trabajo, con enfoque dual. Lo que queremos, una de las experiencias que tenemos es que muchas veces las capacitaciones que se ofrecen a los jóvenes está un poco desalineada de lo que se requiere, las competencias en el mercado laboral. Entonces encontramos que con este enfoque dual, esta formación del joven que transita entre el centro formativo y la empresa, permite alinear esa demanda, ¿no? Entonces, trabajar en conjunto con las empresas para que el joven pueda transitar y tener una capacitación tanto en un centro formativo como en una empresa, con la esperanza de que así se aumente la empleabilidad del joven y que las empresas puedan contratarlos al final de su formación. El tema es certificación de competencias laborales. Ahí tenemos el programa de Impulsa Perú y los perfiles ocupacionales que estamos desarrollando. El programa Impulsa Perú lo que ofrece es justamente certificación. ¿Qué pasa? Como les decía, hay muchos jóvenes que se encuentran en el sector informal y también tenemos 1,5 millones de jóvenes que los llamamos los nininis. No estudian, no trabajan y no buscan un empleo. No es que estos nininis se encuentren, digamos, sin hacer nada. Muchos están a cargo de familiares, otros están desarrollando capacidades, competencias como aprendices. Entonces, ¿por qué? Porque tal vez muchos de ellos no puedan tener los recursos para acceder a una educación formal, pero es gente que está desarrollando competencias. Entonces, a través del programa Impulsa Perú, lo que se quiere es ofrecer a estos jóvenes que no tuvieron los recursos económicos para estudiar en una educación formal, poder certificar esas competencias. Entonces, lo que hace el programa Impulsa Perú es evalúa, certifica conocimientos, habilidades y actitudes de los jóvenes, de manera que le den una credencial que los permita a ellos insertarse al mercado laboral formal, y lo cual también puede beneficiar a la empresa porque es una certificación que lo da el Ministerio de Trabajo a través de sus evaluaciones, entonces lo cual puede ayudar en los procesos de selección de las empresas. Pero para estas certificaciones desarrollamos estos perfiles ocupacionales. Los perfiles ocupacionales lo que desarrollamos son exactamente estas competencias que requieren para que nosotros podamos certificar, ¿no? O sea, son como niveles que tú les vas dando para los diferentes perfiles ocupacionales, que también le da una trayectoria al joven hacia de qué capacitaciones requeriría para mejorar sus competencias, y estamos desarrollando también el Marco Nacional de Cualificaciones, lo cual permitiría que estos jóvenes que logran competencias digamos, a través de aprendizajes informales, puedan convalidar esos aprendizajes informales en el sector formal, de manera que le permita una trayectoria profesional y mejorar su trayectoria profesional conforme puedan irla adquiriendo. De otro lado, estamos promoviendo la inserción laboral de los jóvenes. Aquí les menciono, por ejemplo, hace una semana o unos 15 días, lanzamos el Certijoven. ¿Qué cosa es el Certijoven? El Certijoven es el certificado que acredita los antecedentes policiales, penales, judiciales, trayectoria educativa y trayectoria laboral formal del joven. Antes el joven lo que tenía que hacer es tenía que ir al Poder Judicial, tenía que ir a la comisaría, tenía que ir a varias instituciones para poder acreditar sus antecedentes policiales, penales y judiciales. Y esto requería que el joven gastara recursos que muchas veces no tiene. Entonces, con el Certijoven, y que es una colaboración conjunta de varios ministerios, lo que hemos logrado es que el joven, de manera online y de forma gratuita, pueda bajar una certificación, un certificado en el que se dan todos sus antecedentes policiales, penales, judiciales, trayectoria educativa, porque hemos trabajado con el Ministerio de Educación, y trayectoria laboral formal de los jóvenes. Información que ellos pueden presentar a las empresas cuando quieran ellos postular a un puesto de trabajo. Información que es acreditada no solamente por el Ministerio de Trabajo, sino por todos los ministerios con los que hemos trabajado de manera conjunta para poder darle este servicio a los jóvenes. También tenemos los centros de empleo, en los cuales tenemos las bolsas de trabajo y las ferias. ¿Qué hacen los centros de empleo? Los centros de empleo son aquellos que proveen información al joven. Nosotros, a través de los centros de empleo, que están ubicados en cada una de las direcciones regionales de trabajo a nivel nacional,
lo que hacemos es una alianza con las empresas para que las empresas nos informen acerca de los puestos que tienen disponibles. Y nosotros lo que hacemos es un medio de intermediación en el cual propagamos, digamos, estas vacantes que tienen las empresas, hacemos ferias para que los jóvenes se inscriban y trabajan como una bolsa de trabajo, ¿no? O sea, intermediación y poder dar de forma más accesible la información a los jóvenes. Entonces, en ese sentido nos convertiríamos como un brazo para las empresas para que tengan una mejor convocatoria para que puedan hacer su proceso de selección. Además de todas estas acciones que les he detallado que estamos haciendo en el Ministerio de Trabajo y que aún nos quedan muchos retos, como por ejemplo en el ámbito rural, el tema de los nininis, que es un tema que realmente que llama nuestra preocupación, también queremos desarrollar una propuesta laboral juvenil bajo las siguientes premisas, ¿no? Una política pública para la promoción del empleo juvenil, impulsar convenios de aprendizaje, estos programas duales de los cuales los mencionaba, y establecer esquemas de supervisión e inspección que garanticen que garanticen un empleo decente para los jóvenes, ¿no? Bueno, ya está el tiempo. Hay muchas cosas más que contar, pero bueno, el tiempo es limitado. Muchas gracias. Muchas gracias a Gloria Zambrano por esa presentación. Turno de los panelistas. Señor Fernando Arap, subsecretario de Trabajo del Ministerio de Trabajo de Chile. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días todavía. La verdad es que el reloj allá es bastante imponente, como decían, así que la verdad yo estaba más preocupado de tu tiempo yo que lo que estás tú. Me siento como en la serie 24, no sé si alguna vez la vieron. Bueno, agradecer a la organización, agradecer a Nestlé, siempre es grato estar en iniciativas como esta, discutiendo temas que muchas veces cada uno de nuestros países lo ve de un marco teórico, poder discutirlo en estos grupos de trabajo mucho más prácticos, siempre un agrado. Tuve la oportunidad el año pasado de estar en Colombia, en el encuentro de Cali, y la verdad es que estas instancias son súper provechosas. Es muy grato escuchar a los panelistas anteriores porque creo que con matices las realidades, los diagnósticos y los desafíos que tenemos los distintos países en materia de empleabilidad juvenil son más o menos similares. Yo miraba ahora los datos que tú planteabas, que la directora de trabajo de aquí del Perú nos planteaba, y en términos generales, en términos de empleo juvenil, tienen las mismas problemáticas y los mismos desafíos que tenemos al menos nosotros en Chile. Primero, un desempleo juvenil muchísimo mayor que el desempleo promedio. Nosotros hoy en Chile tenemos un desempleo promedio de la población de alrededor del 7%, pero en el caso de los jóvenes es de alrededor de un 17%, o sea, estamos hablando más del doble. Segundo, una informalidad mayor que el promedio. A otro rango, nosotros tenemos hoy día una informalidad de los jóvenes cercana al 40%, que es más bajo tal vez de lo que tú nos planteabas, pero no obstante eso es bastante más alto que lo que tenemos como informalidad del resto de la población y por lo tanto hay un desafío. ¿Y qué significa informalidad? Significa jóvenes sin contrato, sin cotización y por lo tanto sin acceso a prestaciones de salud, a prestaciones de seguridad social, a prestaciones en caso de algún accidente o en caso de seguro de cesantía. Y por lo tanto es un caso de precarización de la relación laboral. Tenemos un bajo porcentaje de jóvenes que estudia y trabaja. En Chile no llega al 9%, es decir, el 8,8% de los jóvenes en Chile estudia y trabaja a la vez. Cifra bastante baja si la comparamos con los países desarrollados, donde esta cifra es de alrededor del 40 o 50%, o incluso si lo comparamos con los países de América Latina, donde esta cifra es de alrededor de un 13 o un 14%. El tema de los ninis, también ahí tenemos una cifra que no es tan positiva para nosotros. Un 22% de los jóvenes en Chile es nini, es decir, no estudia ni trabaja. Pero ahí hay que hacer una desagregación que es interesante. Yo tuve la oportunidad de estar aquí en Lima hace algunos meses atrás en un estudio que hizo el BID en conjunto con algunos expertos que se lanzó en un hotel por acá cerca que se llamaba Los Millennials. Y este estudio es interesante porque desagrega por género, por realidad económica y por una serie de factores a los ninis y nos damos cuenta que por lo menos en el caso de las mujeres, que representan al menos en el caso de Chile un 60% de los ninis, un alto porcentaje de las mujeres ninis no es que no estén haciendo nada,
están al cuidado de hijos o están al cuidado del hogar y por lo tanto están desarrollando una labor que obviamente no es remunerada, pero están ejerciendo una actividad. A diferencia de los hombres ninis, que en un porcentaje alto están no haciendo nada. Y ahí tenemos un desafío para ambos segmentos, tanto hombres como mujeres, que hacemos con los ninis. Respecto de los jóvenes inactivos laboralmente, en el caso de Chile al menos, un 50% de ellos declara que es inactivo laboralmente porque estudia. Y ahí también tenemos un desafío muy relevante, cómo hacemos para que ese joven que estudia pueda trabajar sin perder ciertos beneficios. Me voy a apurar porque el tiempo corre más rápido de lo que esperé. ¿Por qué está ocurriendo esto? Distintos factores. Uno, el desajuste entre el sistema educativo y el mercado laboral. El primer panel creo que lo abordó de manera impecable. ¿Cuál es ese desajuste? Y ahí tenemos una deuda pendiente. Segundo, la rigidez del mercado laboral. Nuestros países en general, y al menos hago eco del caso Chile, tenemos ciertas normas que son bastante rígidas y que impiden la adaptabilidad y la flexibilidad en los casos de jornada. Muchas veces cuando uno habla de flexibilidad, algunos quieren hacer el símil a precarización, y eso es un error. Los países desarrollados, en la medida que den flexibilidad, pero con garantía y con protecciones suficientes, puede hacer que los jóvenes se incorporen de mejor manera al mercado laboral. Tercero, tenemos restricciones para el trabajo adolescente. Nuestros países en general permiten el trabajo adolescente con ciertos resguardos, y está perfecto que lo hagan, pero eso muchas veces también impide que los jóvenes puedan acercarse al mundo del trabajo. Ya lo decía Andrés del Ministerio de Educación de Chile, la escolaridad obligatoria que nosotros tenemos hace que muchas veces sea imposible desde un punto de vista formal y de tiempo que los jóvenes puedan empezar antes esta relación trabajo-empresa, esta formación dual. Y en cuarto lugar, perder beneficios. Muchas veces un joven que trabaja, que recibe una remuneración, por ese solo hecho, al menos en el caso de Chile así ocurre, pierde acceso a beneficios sociales, a crédito, y por lo tanto ese joven prefiere trabajar en negro, es decir, trabajar de manera informal, porque si recibe un contrato pierde el acceso a ciertos beneficios sociales. ¿Qué estamos haciendo y para dónde creemos que tenemos que avanzar? En primer lugar, avanzar una mayor pertinencia en la capacitación. La capacitación es la clave. Es la principal herramienta que va a permitir a nuestros jóvenes y a nuestros trabajadores en general acceder a mejores condiciones laborales, salariales. Y ahí la capacitación en términos tecnológicos resulta clave. Distintos estudios, por ejemplo, un estudio del Foro Económico Mundial nos dice que quienes hoy están ingresando al sistema educativo, si nuestros hijos, yo tengo hijos 7, 5 y una niñita de casi un año, van a trabajar posiblemente un 65% de esos jóvenes en trabajos o en oficios que hoy día ni siquiera existen. Y por lo tanto, ahí tenemos un desafío. Además, un tercio, esto lo dice el Foro Económico Mundial, de las competencias que hoy día son desarrolladas y son estudiadas, son propuestas, son competencias que posiblemente en el futuro no estén, o competencias que hoy día no se les da valor, son competencias que van a ser determinadas como cruciales en el futuro. Un porcentaje importante de los empleos también va a desaparecer. Lo hablábamos a propósito de la automatización. Pero ahí la pregunta es, ¿de qué lado queremos estar? ¿De los empleos que se crean o de los empleos que se destruyen? Evidentemente todos queremos estar de los empleos que se crean. Y yo aquí invito a ver el vaso más lleno que el vaso vacío. Los países desarrollados que han hecho bien las cosas, porque uno puede hacerlas bien o puede hacerlas mal, si las hace bien, el neto al final del día, entre los empleos que se crean producto de la automatización y los empleos que se destruyen producto de la automatización, es positivo. Es decir, los empleos que se crean son mucho más los empleos que se destruyen. Pero eso significa un desafío para los países. Desafío en capacitación y desafío en reconversión. Yo el otro día hablaba, si uno de mis hijos me preguntara o me pidiera que lo orientara el día de mañana, papá, ¿en qué estudio o qué necesito para el día de mañana en este nuevo escenario laboral poder desempeñarme? La verdad es que la pregunta sería bien compleja. Uno posiblemente hoy día no podría anticipar en qué estudiar o qué profesión desarrollar, pero sí uno podría anticipar qué habilidades son las más requeridas o son las que va a requerir los empleos. No me gusta hablar del futuro, yo creo que son los empleos del presente. Generalmente estamos hablando que deberían ser competencias digitales, tecnológicas. Creemos que todos los empleos van avanzando hacia competencias digitales y tecnológicas. Competencias socioemocionales. Hoy día las habilidades blandas, el pasar un fracaso, muchas veces hoy día los millennials, los jóvenes hoy día les cuesta más sobrepasar esas barreras. Entonces tenemos que actuar
y fortalecer lo que son las habilidades socioemocionales. Y el tema del idioma, ¿para qué decir? El tema del idioma hoy día también es clave para fortalecer. Y lo que hablaba uno de los panelistas al comienzo, creo que lo decía incluso la vicepresidenta del Perú, el aprendizaje continuo y la adaptación. Tenemos una deuda en cómo vamos haciendo un aprendizaje continuo. Las tecnologías van cambiando rápidamente y por lo tanto si no tenemos una disposición al aprendizaje continuo y el ir adaptándonos, nos vamos a quedar atrás. Lo mencionaban también, para los jóvenes, las competencias en las llamadas STEMs, las carreras de la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la informática. Tenemos una deuda en los jóvenes en general y en las mujeres en particular. Lo planteaban, creo que, distintos ministerios. Hoy día tenemos muy pocas mujeres que ingresan a estas carreras y hoy día son las carreras mejor pagadas y tenemos ciertas carreras que decimos que son masculinizadas y por lo tanto que solo las pueden desarrollar hombres y otras carreras que señalamos que solo las pueden desarrollar mujeres y eso es un error. Les voy a contar en 10 segundos, porque me va quedando poco tiempo, un programa. Nosotros tenemos en Chile un programa que se llama 1000 Programadores, que es un curso gratuito de capacitación a 1000 jóvenes para que se capaciten en programación. Postularon 32.000 jóvenes para 1000 cupos. Solo el 22% eran mujeres. Tenemos una deuda cultural que tenemos que ir avanzando. Comparto lo que se ha dicho en términos de que además hay que avanzar en estos consejos sectoriales. Nosotros en Chile ya estamos avanzando en consejos de competencias sectoriales, que sean los sectores productivos en conjunto con el sector público. Aquí tiene que haber alianza público-privada que levanten cuáles son los perfiles que el mercado laboral requiere. No sacamos nada con capacitar a nuestros jóvenes en oficios que el día de mañana no tienen un trabajo. Estamos acostumbrados a gastar en Chile el presupuesto del CENSE, que es lo que es el SENA en Colombia, el CENSE en Chile, es de $600 millones al año. Es un presupuesto muy importante, pero muchas veces se capacitan oficios que no generan empleabilidad posteriormente. Estamos haciendo una reforma importante al CENSE. Vamos a pagar de ahora en adelante a los organismos ejecutores no solo por capacitar, sino que por emplear. Le vamos a decir al organismo ejecutor, señor, usted capacita, pero un porcentaje de su pago va a ir en el caso que usted le consiga trabajo. Eso va a exigir que los organismos ejecutores hagan un trabajo previo con los sectores productivos, con las empresas, para levantar cuáles son los perfiles que se requieren y firmen convenios para poder capacitar a estos trabajadores. En los 25 segundos que me quedan, contar que además en materia joven, además de estos cambios, estamos promoviendo, y voy muy rápido, lo que es un contrato especial para jóvenes, de manera que permita también cierta adaptabilidad para que el joven que estudia y trabaja pueda conciliar ambas materias, y estamos trabajando en un proyecto de trabajo a distancia, que no es exclusivo para los jóvenes, es un proyecto obviamente que es un tipo de empleo más moderno, inclusivo, sustentable. Mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes pueden verse beneficiados. Y en resumen, y con esto termino, definitivamente el desafío que tenemos es tremendo, tenemos que avanzar en esta materia. Creo que iniciativas como la Alianza del Pacífico aportan en esto. Seguramente si cada uno de nuestros países lo hiciera por separado, a lo mejor podríamos ir más rápido, pero estoy seguro que al hacerlo juntos vamos a llegar mucho más lejos. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Mara Salazar, directora de Asuntos Jurídicos Hemisféricos en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México. Tiene la palabra. Gracias. Gracias a Nestlé por la invitación y a los organizadores por este muy buen evento en el que nos permite realmente compartir lo que en la experiencia de cada país existe en materia de empleo de jóvenes para poder visualizar un poco hacia dónde se va a mover la Alianza del Pacífico en este tan importante tema. Y justamente retomando el tema de los ninis, que ha sido un tema ampliamente tocado en este evento por todos mis colegas antecesores, yo me quiero concentrar en comentarles un programa que ha estado implementándose dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México a escasos 4 meses de que inició la presente administración a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador. La realidad es que en el gabinete de nuestro presidente existe una secretaria que es la más joven de todo su equipo de trabajo, que es la titular de la secretaría que yo represento el día de hoy. Y una de sus principales prioridades es justamente atender a la juventud en México
enfocándose principalmente a los jóvenes que no trabajan ni estudian, los famosos ninis. El aparato gubernamental, que es la Secretaría del Trabajo, realmente está poniendo mucho de su parte para poder eliminar esta situación, ¿no?, de los jóvenes que no trabajan ni estudian. Entonces, desde enero de este año está en marcha el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya el licenciado Arroyo mencionaba hace un momento en su intervención. Es un programa que se derivó de un diagnóstico que se sacó de varias encuestas que existen en México, en donde se determinó que la tasa de desempleo de los jóvenes en edad productiva es casi el doble de la tasa de desempleo general en México, que es aproximadamente del 3.4 a las últimas cifras que se tienen reportadas. Entonces, realmente, tomando en consideración esa cifra preocupante, fue que la secretaria Luisa María Alcalde, con un equipo considerable dentro de la Secretaría, es que puso en marcha este programa que no tiene precedente, que existe específicamente para brindar apoyo a que los jóvenes puedan capacitarse dentro de un lugar de trabajo. Se busca realmente que se combatan las situaciones que ponen en una situación de vulnerabilidad a los jóvenes, porque se trata de desarticular ese círculo vicioso que existe de que como no estudian, no tienen experiencia, no tienen un respaldo académico que les permite ingresar a un trabajo, y entonces justamente por eso no tienen el ingreso. Realmente en materia de cifras las voy a dejar al final, porque realmente ha sido un programa que ha avanzado de manera vertiginosa. Llega un momento a darnos cuenta que nos está rebasando un poco, porque la demanda y el interés es mucho, tanto de los jóvenes que están buscando inscribirse como de empresas y lugares de trabajo que también ya se están inscribiendo como tutores. Entonces, me voy a permitir explicarles de manera breve los componentes, las 4 vertientes que tiene este programa dentro de la Secretaría. El primero de ellos es que se brinda una capacitación en el centro de trabajo, atendiendo a ambos sectores, ¿no?, de capacidades, como son las teóricas, profesionales o técnicas, y las capacidades blandas. El objetivo realmente está enfocado a atender a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudien ni trabajen. Este programa dura desde que se inscriben y empiezan a laborar los jóvenes en el centro de trabajo. Dura 12 meses específicamente, y el segundo componente es que obtienen una beca. Esa beca la proporciona el gobierno, es una beca de 3,600 pesos mexicanos, que equivale aproximadamente a $180, que brinda el gobierno. Estos recursos se obtienen obviamente de impuestos. No hay todavía participación del sector público para financiar el programa, y se espera que no sea así. El objetivo es cubrir aproximadamente a 2.6 millones de jóvenes. A la fecha ya tenemos casi el 10%, si no me equivoco. Sí, son casi 260,000 jóvenes ya incorporados al programa. También, como tercer componente, y esto es un tema muy importante, porque en México y entiendo yo que en todos los países, el tema de trabajar debe de estar siempre vinculado con la seguridad social. Y aquí lo que se busca es que, además de que tengan esa beca, estos jóvenes que se están capacitando para poder trabajar en un futuro, tal vez incluso inmediatamente después del término de los 12 meses, es que tengan el seguro de gastos pues médicos, que se proporciona a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el instituto por excelencia que brinda la seguridad social en México para el sector privado.
Se están cubiertas las ramas de accidentes, enfermedades y maternidad. Este seguro lo paga la Secretaría del Trabajo, es decir, paga además de la beca la afiliación de los jóvenes a este seguro. Se brinda una constancia de capacitación cuyo objetivo es que al término de esos 12 meses los jóvenes puedan quedarse a trabajar en ese centro de trabajo. De no ser así por diversas circunstancias, se le permite al joven tener acceso directo al Servicio Nacional de Empleo para que pueda encontrar la vinculación laboral que corresponda a las capacidades que ya adquirió. Esos 4 componentes son los más representativos de lo que es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Acaba de empezar a andar, como les comentaba. La primera actividad se reportó el 21 de enero y a la fecha, únicamente para dar cifras generales de lo que es el programa, que se puede encontrar obviamente en la página web de la Secretaría del Trabajo, es que al día de ayer, porque esta información se va actualizando, como les digo, es un programa muy dinámico, están en constante inscripción jóvenes y empresas. Entiendo perfectamente que Nestlé es una de las empresas que están inscritas como tutores, y a la fecha tengo entendido que hay aproximadamente 300, tengo por aquí el dato, pero no me supieron decir bien si eran 300 o 300,000 intenciones de inscribirse. Creo que a la fecha ya hay 300 jóvenes inscritos con ustedes, y pues obviamente marca un ejemplo importante de captación de jóvenes que están interesados en capacitarse. Hace ratito lo mencionaba también el subsecretario, que no hay empresas necesariamente que quieran contratar a jóvenes. El programa de Jóvenes Construyendo es un ejemplo de que sí hay mucho interés, porque además de que tenemos aproximadamente 260,000 jóvenes inscritos ya bajo una tutoría dentro de una empresa, existen centros de trabajo verificados inscritos ya ejerciendo como tutores casi 52,000 centros de trabajo. Esto demuestra que sí hay un interés por el sector privado de tener a jóvenes con estas tutorías. Además, no solo es empresas las que están inscritas en este programa, también existen instituciones públicas, o sea, oficinas gubernamentales. También tenemos la posibilidad de contar con jóvenes que quieran capacitarse, y organizaciones de la sociedad civil. La verdad es que hasta ahorita hay 4 o 5 estados que se han enfocado más en la utilización de este programa, destacando Chiapas, Veracruz, Tabasco y el Estado de México, además de la Ciudad de México. La verdad es que es un programa demasiado ambicioso, es una de las principales apuestas que tiene el gobierno federal en México. La secretaria está muy comprometida a que esto dé los mejores resultados. Se espera lograr la cifra de 2.3 millones de jóvenes pues al término de este año. Esperemos que así sea y que se vayan enfrentando los retos que evidentemente implica que convenzamos a los jóvenes de salir de no estudiar ni trabajar para incorporarse a una capacitación que les permita conseguir un buen empleo. Híjole, justo a tiempo. Gracias. Muchas gracias a Gabriela, a Fernando y a Mara. Por favor, una foto de estilo con Lilian Miranda y con Lauren Freise, por favor. Lauren Freise, CEO de Nestlé Zona Américas, y Lilian Miranda, CEO Nestlé Perú y Bolivia.